Bueno, acá estamos de vuelta. Ustedes se preguntarán qué pasó, por qué hubo un silencio. Y ese silencio fue la expectativa a mi columna, por supuesto. Y que hay que trabajar la paciencia. Shh. Silencio. ¿El decorado? No está paciente. Bueno, ayer, chicas, feliz día, o ya lo dijeron. Feliz día, no dijimos nada. Bueno, feliz día de locutora Jimena. Feliz día, locutora Valentina. Feliz día para mí. Tú no eres locutora, ¿o sí? No me digas feliz día. Ah, bueno, para Vic no. Para Cari le mandamos un feliz día. A Cari le mandamos un feliz día de la locutrola. Y bueno, para todas las y los locutroles que nos puedan estar escuchando y quienes nos vean después en YouTube, y que por supuesto ya de paso les digo que nos sigan y que pueden darnos me gusta, que eso nos ayuda a que se difundan más nuestros videos. Así es, suscribirse y dejar comentarios también. Así es. Dicho esto, ayer fue el 3 de julio, se celebra el Día del Locutor. Y esto pasa desde el año 1943, cuando 21 loquillos locutores formaron el sindicato y se formó la SAL, que es la Sociedad Argentina de Locutores. Previo a esto, o sea, hacemos el recuento histórico, previo a esto en 1920, Los Locos de la Azotea hacen la primera transmisión radial en la Argentina, y a partir de eso, bueno, empieza a hacerse radio, más que nada de manera privada, pero no como la radio privada que conocemos hoy en día. Era más bien tipo, Jime tenía ganas de ponerse una radio, se ponía una radio, era privada. Jime era tipo la locutora, era la operadora, era la que hacía las publi, era todo. La musicalizadora, todo. Más o menos como son los canales de streamear ahora. Sí, un poco así. Claro, un poco así, pero bueno, no trabajaba tanta gente, obviamente. Pero tampoco era que tenían los recursos, porque todavía no existía ni la publi, todavía no era un negocio, digamos. Claro, no, pero yo digo, viste, los chicos que streamean. Claro. Más que nada desde esa perspectiva, tenés un celu y te pones a o con una camarita en tu casa te podés a streamear. Bueno, en ese momento con el equipo de radio podías ponerte a hacer radio. Claro, sí. Que además igual anda a tener todas esas cosas. No, claro, en ese momento, y me imagino que un poco de guita tenías que tener para poder conectarte y tener algo y operarte y claro. Bla. Entonces, bueno, en los primeros años se daba de esta forma la radio, y por supuesto, en su mayoría, quienes estaban en este circuito y en este escenario eran varones. No me digas, mira Sí. qué cosa. Sí, te digo. Qué raro. Rarísimo, no me pero lo iba a bueno, la cuestión es que en este momento también, bueno, además de ser varones, la gente que se desempeñaba en radio, o quienes eran los locutores en ese momento, que se llamaban speaker, eran personas que obviamente no habían estudiado para hacerlo. No existía en ese momento como la formación y la profesionalización de eso. O sea, existía a partir de que lo ibas haciendo, Claro. pero no existía una formación como tal. Por ende, era muy como algo, eso, como, bueno, como este ejemplo que dabas tú del streamer, tenía que ver un poco con eso, como que los primeros fueron los que fueron dando quizás un poco la pauta de cómo se hacía la radio, o de cómo se hablaba en radio, y ahí más adelante es que empieza a nacer, bueno, este locutor que habla un poco engolado, y todas estas cosas que conocíamos de la radio, que ya actualmente, o sea, si bien siguen habiendo locutores de otros años que siguen como teniendo esta práctica, ya en la formación se intenta escapar un poco a eso. O sea, si engolas, medio que no engoles. No, es algo que ya está tachado. Entonces, bueno, como les decía, 1920, primera transmisión, 1943, se forma la SAL, que es la Sociedad Argentina de Locutores. Y recién para 1950 se crea el ISER, que es el primer lugar donde se va a dar la formación para locutores profesionales. O sea, se le da este marco. Pero previamente a esto, obviamente, se hizo todo un trabajo para llegar ahí. O sea, ya cuando se forma el sindicato y se crea la Sociedad Argentina de Locutores, es con el fin de que ellos tengan un lugar en donde se les tome como profesionales de la locución. Y previo a esto,
7 años después de que se hace la primera transmisión radial en la Argentina, se escucha la voz de la primera mujer por radio. ¿Y de qué les estoy hablando? Es de Edelmira Armengol, más conocida como Tita Armengol. Tita nació el 14 de junio del año 1907, o sea, para el 1927 tenía 20 años. Tita, como la mayoría de las personas en ese momento, cuando surge la radio se transforma como en la compañía diaria de muchas personas y también se transforma como en el centro de la cultura, porque la radio se escuchaban, bueno, en ese momento todavía no, pero después se empiezan a escuchar los radioteatros, como que se escuchaba la música, y bueno, empieza toda la gente como a escuchar la radio, básicamente. Entonces, Tita, por supuesto, también escuchaba radio, y ella un día pasa por la radio Prieto, que estaba ubicada en Almagro, en Castro Barros y Rivadavia, por ahí, muy cerca de la casa de Vic, sí. Sí, de la casa de Vic. Digámoslo públicamente. Si quieren ir a gritarle, Claro. Cero Si doxeada. alguien la quiere ir a visitar. claro. Quieren decir también no, dale, total. Bueno, cuestión que ella va a la radio Prieto Timbre. No. porque ella lo que quería era pedir un tema, como que le dieran o sea, entiendo que era como que quería que poder ¿Que no pasen sé, un tema? no sé o si era que que leen el nombre. no entiendo si era como que lo pasen o ella ver si lo podía grabar o algo así, porque ella en ese momento estaba estudiando piano. Entonces cae a la radio y estaba Teodoro Prieto, que era el dueño de la radio Prieto. Y Teodoro, y ahí, bueno, Tita se da cuenta de que, claro, que Teodoro las hacía todas. O sea, que era el dueño, que era el locutor, que era el operador, que era el que abría la puerta. Sí. Todo hacía Teodoro. Entonces, bueno, en un momento se ve que estarían pasando un tema o, no sé, algo en donde Teodoro no estaba al aire. Y la atiende a Tita. Y era... esto era en verano, un 27 de febrero del año 1927 fue. Y hacía mucho calor, creo. Entonces, Teodoro le dice a Tita, me estoy recagando de calor. Y le dice, estoy cansado. Y Tita le dice, ¿por qué no sales un rato a tomar aire? Claro. Y él le dice, no puedo, ¿quién se queda acá al aire? Y ella le dice, yo me quedo. Nah, le dice Teodoro, me está cargando, Tita. ¿Vos te vas a quedar? Recién te abre la puerta. Claro, ¿quién sos? Y Tita le dice, ¿en serio me quedo? ¿Te animas? Sí, me animo. ¿Tenés huevos? Le dijo. Y Tita, paf, sale al aire. Teodoro sale a tomar una fresca. Claro, Teodoro se da una vuelta. Tita se queda ahí, Teodoro la escucha y dice, ¡guau! Una mujer con talento. Las mujeres pueden Las hacer mujeres esto. pueden hacer esto. Y entonces Teodoro decide contratar a Tita como locutora para la radio. Ay, para su por radio. 0,5 centavos. Así mismo. Seguramente. Y con eso pagaba el alquiler, seguro, también te digo. En esa época, más o menos. Bueno, cuestión que le ofrece a Tita, le dice si ella quiere trabajar como speaker en la radio. Y ella acepta, porque obviamente a ella le gustaba la radio. Claro. Bueno, un año después, en el 1928, le realizan la primera como nota a Tita, porque claro, fue la primera mujer, o sea, de repente se escuchó la voz de una mujer en la radio. Rarísimo. Entonces era como una novedad, como algo súper disruptivo y una novedad para todos quienes escuchaban radio. Y le hacen la primera nota y bueno, ¿qué pasa? Obviamente nadie destaca que Tita era buena locutora, ni que hacía bien su trabajo, ni que había llegado ahí por talento, sino que Las tetas. lo linda que era Tita. Claro, bueno, sí. Qué lindos ojos que tenés, Tita. Claro, con esos ojos, ¿cómo no van a ponerte al aire? ¿Cómo no la de iba a radio? Con esa delantera. Y ¿cómo no la iba a contratar?
Bueno, podemos ver que desde siempre, existieron estas prácticas en donde obviamente, más que decir que Tita era una pionera en lo que estaba haciendo, era demasiado linda, era bonita, por eso estaba ahí. Y bueno, como les decía, desde el principio su presencia resultó muy disruptiva, porque obviamente en ese momento solo se escuchaban voces masculinas, entonces la voz de Tita viene a romper con esto, con que se escucharan solo voces de varones. Y tanto en lo técnico como en lo artístico, porque Tita era muy talentosa. Entonces, como ella se ve que escuchaba mucha radio, ella como que creó, aparte de eso, como que ella como mujer escuchaba varones. Y ella como mujer creó como su propia forma de hacer radio, de decir, estilo. Claro, su estilo, de decir los comerciales, las publicidades, después más tarde de trabajar diciendo, no sé, presentando canciones, haciendo radioteatro. Pero además de todo esto, ella empezó a ser como la referente para muchas otras mujeres, porque ya sabemos que qué pasa, que cuando una mujer logra ocupar un espacio, otras mujeres se dan cuenta que también pueden ocupar esos espacios. Entonces, Tita no solo generó un quiebre ahí en ese mandato de que fueran solo hombres los que hacían radio, sino que también comenzó a ser la referenta para otras mujeres, para que otras mujeres decidieran y tuviesen ganas de hacer radio también. Hay mucho del desempeño de Tita que fue documentado, porque como fue algo tan novedoso, se ve que como que todo el mundo quería hablar de Tita. Y Tita después trabajó también en Radio Argentina, donde ahí ella llegó a ocupar el cargo de jefa de locutores. Obviamente, desde ese lugar ella le abrió las puertas a muchas otras mujeres para que pudieran trabajar en radio. También trabajó en Radio El Pueblo, en donde, claro, ella llegó a posiciones que eran impensadas para una mujer en esos años y en los contextos donde, si bien ella llegó a hacer radio, no dejaba de ser el cupo masculino el mayoritario en este mundo. En el año 1943, cuando se formó la SAL, ella logró tener su carnet como locutora. O sea, al formarse esto también, quienes en ese momento se desempeñaban como locutores, si bien no habían tenido una formación formal como la que existe en la actualidad, sí se habían formado, como los formó la calle, diríamos, como estaban formados por su desempeño y por todo lo que venían haciendo en el ámbito radial. Entonces, por eso, cuando se crea la SAL, se les entrega un carnet de locutores a estas personas. En el año 1975 llega un gran reconocimiento para Tita, porque se ganó un premio Martín Fierro a la trayectoria profesional. Y bueno, obviamente esto fue un hito muy importante tanto para ella como para todas las mujeres que la seguían y para todas las mujeres a las que ella les abrió puertas en el mundo de la radio. Claro, lo mismo que decías vos, que es el dar la oportunidad, el poder ver que una mujer llega a un lugar y asimismo dar la oportunidad de poner a una mujer en un lugar, hace que las demás digamos, bueno, podemos llegar, que encima reconocer a esa mujer con los premios que en ese momento eran importantes, Martín Fierro, también te da la pauta de, bueno, no solamente es una mujer que pudo hacer algo y se animó a hacer algo que todas podemos hacer, sino que además se la reconoce por su labor. Sí. Y bueno, entre algunas de las curiosidades de la trayectoria de Tita era que era llamada la señorita 113, porque se ve que en esos años, ya no sé si habrá gente que, sí, debe haber gente que habrá llegado a escuchar eso, pero lo que era antes la línea 81 era como, bueno, tú creo que marcabas en el teléfono, sí, y un mensaje te decía la hora. Sí, eso existía. Yo me acuerdo, perdón.
Y creo que al día de hoy también, vos marcás el número y te dicen la hora, te dicen 13 horas 18 minutos. Bueno, era la voz de Tita la que decía la hora en ese momento. Entonces, bueno, como que se ve que la gente le decía a la señorita 113 porque se escuchaba una señorita cuando marcabas ese anexo, 113, no sé, claro. Y no, se ve que no asociaban que era la misma la locutora de la radio. Claro, o si lo asocian, no le van a decir el nombre, va a ser 113. Claro. Bueno, Tita, como ya les dije, no fue una figura aislada y bueno, solo una mujer que llegó a hacer radio como muy por casualidad, podríamos decirlo. Casualidad o no, terminó siendo parte del proceso histórico de la radio. O sea, fue uno de los pilares fundamentales y esto sobre todo para las mujeres, creo yo. Porque seguramente ella, obviamente lo que yo encontré y lo que vi son todas cosas lindas sobre Tita. Claro. Pero seguramente se tiene que haber enfrentado a cosas feas también en un contexto en donde obviamente todo estaba manejado por hombres y la mujer tenía que estar en la casa cuidando a los hijos y preparando la comida para el varón cuando llegara a la casa con hambre. Y Tita no fue nada de eso. En el momento que ella fue jefa, ¿cómo habrá sido eso? Imagínate, ser jefa de varones en esos años. Pensaba esto que vos decís, no, todo lo que se ve y todo lo que se escucha es todo lindo, todo lo que se puede encontrar de ella, pero también en esos años, vos imagínate lo que pueden llegar a pagar al día de hoy mujeres por decir algo que les pasó malo en alguna especie, en un espacio laboral. Imagínate en esa época, no iba a decir nunca, te tenías que tener demasiada potestad para decir, bueno, esto está pasando que está mal. Además, bueno, sin contar que estás criada en un evento en el cual, en un contexto en el cual eso está bien que los hombres sean así, está bien que el trato sea así. Entonces, por ahí hasta hay cosas feas que pasó que ni siquiera ella pudo reconocer, porque ser jefa de varones, como vos decías, debe ser, es al día de hoy complicado. En esa época habrá sido... Sí, mucho peor seguro. Pero bueno, eso, Tita fue más allá de la primera voz femenina, fue parte de la historia que conocemos en la actualidad de la radio. Fue una persona que le mostró a otras mujeres que se podía tener un lugar de autoridad, de profesionalismo y de la construcción cultural también para las mujeres de esa época, porque había algo de eso también, de que bueno, ella no fue solo referenta de la voz, de cómo ser una locutora, sino también de cómo la mujer podía llegar a ciertos lugares laborales. Y me imagino también, o sea, no creo que Tita lo haya dicho, pero yo la veo y por lo que leo de ella digo, y Tita era feminista. Sabiéndolo o no, lo era. Tita falleció el 30 de julio del año 1988 y nos dejó un legado enorme, tanto para la radio como para la locución, pero especialmente, como ya decía, para las locutoras que ingresan por primera vez a este mundo en esos años, para las que ella les abre una puerta, para la que ella, cuando ella no podía hacer aire, le decía siempre a una mujer, intentaba decirle como, vení y reemplázame. Claro. Y creo que para la actualidad también, para nosotras, para todas las mujeres que estudian locución, que trabajan en una radio, creo que es importante saber también que hay mujeres que abrieron las puertas en algún momento para que nosotras podamos estar hoy en día haciendo esto. Así que un agradecimiento eterno para Tita. Me salió eterno. No. Un agradecimiento eterno para Tita. Tita revolcando para en su tumba. Tita, la Tita puta madre. está diciendo, modula, pelotuda. Articula bien. Abrí la boca. Yo no hice una puta formación y hablaba bien. Y vos, 4 años de al pedo tenés. Al pedo. Bueno, eso. Gracias a Tita y a su legado y a todas las puertas que abrió para todas las mujeres de ese momento y de la actualidad.
¿Te la pasás scrolleando y aún no nos seguís? ¡Seguinos! @laquenosparió en Instagram y como La que nos parió en Spotify. Las cosas buenas se repiten y se comparten.